Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y de igual manera también a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando la Palabra de Dios revelado en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos estudiando el mensaje de salvación por fe y gracia, el plan de salvación en base al nuevo pacto para este tiempo actual. Estamos en el estudio número 335 de esta serie de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Hemos llegado a estudiar las condiciones y los requisitos para poder recibir la salvación por fe y gracia. En vista de que la salvación que la Biblia nos presenta es un don, es gratuito, es un regalo de Dios, porque el ser humano carnal nacido de carne y sangre en este mundo, hemos nacido todos con una mente pecaminosa, con naturaleza pecaminosa, con un corazón egoísta. Entonces, el ser humano pecador o pecaminoso no puede hacer nada para poder alcanzar la salvación. Por eso Jesús vino a este mundo y ha dispuesto una salvación gratuita, una liberación del pecado y al mismo tiempo el perdón también del pecado. Y ha dispuesto una vida nueva, en otras palabras, la vida de Cristo. Cristo nos quiere dar su vida, que es su justicia, una vida sin pecado, una vida de victoria sobre el pecado, con un carácter santo, un carácter de amor, un carácter manso y humilde de corazón. Esa es la vida y el carácter que Cristo ha dispuesto para el verdadero creyente que confía, que tiene una fe verdadera en Cristo y por medio de esa fe se acepta y se recibe la salvación. Hemos detallado ampliamente las condiciones para recibir esa salvación. Todo lo que Dios ha dispuesto y todo lo que Dios ofrece de gracia, pero es condicional. La condición no es que el ser humano pueda ser o hacer obras o ser obediente. No por obras de la ley dice, sino por fe y gracia. Pero la fe y la gracia no anulan las leyes de Dios. Las leyes de Dios el creyente recibe por gracia, como un regalo en el nuevo nacimiento, en el corazón nuevo, en la mente nueva. Así que la salvación es un hecho, es una realidad, es una salvación completa. Desde principio a fin, Cristo es el autor de la salvación. Cristo quiere
realizar esa obra de salvación en el creyente, desde que acepta el llamado hasta que pueda producir los frutos del Espíritu, para que Cristo, dice, pueda presentar a la final una iglesia, un creyente santo, limpio, puro, sin mancha, sin mácula, sin arruga ni cosa semejante. Esa obra es la obra de Cristo en el creyente. Ese es el estudio que estamos realizando. Pero todo creyente verdadero que acepta a Cristo por medio de la verdadera conversión, del nuevo nacimiento en el Espíritu y una total transformación por la gracia de Dios, esa obra es la obra de salvación. Y a todos los que inician esa carrera cristiana de salvación, todos los que han recibido el carácter de Cristo, la vida de Cristo, Cristo ahora los lleva a su iglesia. Dios tiene una iglesia en este mundo, tiene un pueblo organizado, una iglesia visible que hemos estudiado ya, donde está conformado por creyentes convertidos. Pero como quiera que la iglesia, el pueblo de Dios es militante, entonces hay creyentes fieles y infieles. Hay dos clases de creyentes, convertidos y medio convertidos, o con conversión superficial. Creyentes verdaderos que sus vidas están consagrados a su servicio, a predicar este evangelio de salvación, a iluminar el mundo. Creyentes también medio convertidos que también están dispuestos a predicar, pero que no quieren dejar el mundo. También quieren servir al mundo, quieren trabajar para seguir trabajando para el mundo. Así la iglesia está compuesto. Y la iglesia de Dios fue organizada, dice, con principios verdaderos. Y su único objetivo de la iglesia es predicar el Evangelio. Así Dios ha tenido su iglesia desde tiempos antiguos. La primera iglesia, el primer pueblo organizado de Dios según la historia bíblica, es el pueblo de Israel. El pueblo judío en el tiempo de Cristo. Pero esta iglesia, como hemos estudiado, ¿qué aconteció? Ellos descuidaron de cumplir las condiciones. Ese pueblo no cumplió su cometido de mantenerse con una fe verdadera y seguir a Cristo para llevar la palabra de Dios, la luz al mundo. Ellos se aferraron solamente a las ceremonias, a los cultos, a los programas, a las fiestas, pero negaron, dice, la verdadera vida espiritual. Por eso cuando Jesús vino a poder corregir, ellos, dice, rechazaron a Cristo. Hemos leído ya en el libro Cristo Triunfante 228 y también en el libro Deseado de todas las gentes, página 199.
Vamos a recordar, dice, como la nación de los judíos se negaron a aceptar a Cristo, se alejaron del único que podía salvarlos de la ruina eterna. Una condición semejante existe en el mundo hoy entre los así llamados cristianos. Las personas que dicen entender las Escrituras rechazan la ley de Dios y ejercen una decidida influencia en contra de ella. ¿Cuál es el resultado? Miren la dirección que está tomando la juventud en derredor nuestro. Así que esta iglesia, este pueblo organizado, rechazaron a Cristo, negaron a Cristo y a la final lo crucificaron. Y según la historia, Cristo tuvo que llamar a los fieles, a los sinceros, y nuevamente organizarlos con los mismos principios, con los mismos objetivos de llevar la luz al mundo. La iglesia apostólica, primitiva, en base a 12 apóstoles. Y estos apóstoles recibieron la lluvia temprana y llevaron el Evangelio al mundo de aquel entonces. Pero cuando los apóstoles murieron, esta iglesia igual comenzó a apartarse de Dios, comenzó a resistir al Espíritu Santo y a la final llegaron a ser incrédulos. Y el cristianismo se convirtió, uniéndose al mundo, en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero también, según la historia, los fieles, los que realmente querían una salvación verdadera, tuvieron que abandonar esa Iglesia Apostólica Católica Romana. Entre ellos tenemos a Lutero, a Zwinglio, a Juan Hus, a Jerónimo, y así muchos reformadores o protestantes de la Edad Media. Encontramos los valdenses y muchos otros que tuvieron que alejarse y terminar en las montañas, porque esta iglesia comenzó a perseguir a los reformadores, a los protestantes. Así como después que crucificaron a Jesús, los judíos comenzaron a perseguir a la iglesia primitiva. Ahora la iglesia apostólica católica romana en la Edad Media comenzó a perseguir a la iglesia del desierto, porque los fieles huyeron al desierto, dice. Pero cuando pasó la persecución, la historia sagrada nos trae el relato, la historia. Los protestantes, los reformadores, se organizaron ahora como protestantes. Ahí tenemos la iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia anglicana, las iglesias evangélicas. Son los que ahora eran la iglesia de Dios, el pueblo de Dios organizado, una iglesia militante, los protestantes evangélicos. Pero cuando en 1833 a 1844, disculpen hermanos, de 1800
1843 a 1844, 10 años más o menos, que en ese tiempo Guillermo Miller, que tenía la autorización de la Iglesia Bautista, nuevamente se levantó como los apóstoles o como los reformadores de la Edad Media, predicando poderosamente este Evangelio de salvación y la venida de Cristo inminente. Entonces los protestantes rechazaron, no aceptaron ese mensaje, y por haber rechazado ese mensaje, perdieron el poder del Espíritu Santo, perdieron a Cristo, solamente se quedaron con la Biblia, con la teoría, y de allí nace ahora el pueblo adventista del séptimo día. Dios llamó al pueblo adventista del séptimo día en 1844 para llevar al mundo, dice, el mensaje de los 3 ángeles, para llevar al mundo el mensaje de Cristo, Salvador del mundo, por fe y gracia, para que los que aceptan a Cristo y nacen a vida nueva, con el amor de Dios en el corazón, puedan guardar los mandamientos de Dios y el sábado. Pero esta iglesia adventista, como hemos venido estudiando, también entró en decadencia. Esta iglesia comenzó a confiar en sus dirigentes y a aferrarse solamente a la ley de los 10 mandamientos. Y perdieron a Cristo, rechazaron a Cristo. En 1888, en el Congreso de Minneapolis, la historia registra de que 2 pastores, los pastores Jones y Waggoner, levantaron en alto, presentaron el mensaje de la justificación por la fe, la salvación por fe y gracia, no por obras de la ley, porque las obras de la ley, el hombre no puede cumplir la ley, el hombre carnal no puede someterse a la ley. Ya la Biblia lo registra en Romanos capítulo 8, del 1 al 10. Es imposible que el hombre carnal, dice, agrade a Dios y se someta a la ley. Pero los adventistas se aferraron a la ley. Por eso rechazaron a Cristo, rechazaron la salvación por fe y gracia, y ellos se quedaron con la salvación por fe y las obras de la ley hasta el día de hoy. Esa es la historia que ya en estudios anteriores hemos estudiado. Y también más adelante seguiremos estudiando en una forma pormenorizado, detallado, cronológicamente, cómo sucedió ese rechazo. Pero hoy vamos a llegar a ese punto. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios en este tiempo, en el periodo de la Odisea, prácticamente también rechaza a Cristo, rechaza la salvación por fe y gracia. Por eso en el libro Deseado de todas las gentes, página 199, queda registrado para generaciones posteriores, en este caso para nosotros. Y dice así: así como la luz
y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo. Así ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Como hemos visto, la Iglesia Católica Apostólica Romana también rechazó en la Edad Media la salvación por fe y gracia. Y también los protestantes evangélicos rechazaron en 1844. Por eso dice, vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Así como Cristo se retiró de Judea, de Jerusalén, del pueblo de Israel, de los judíos, esa historia se ha repetido, dice, de generación en generación. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Así como Jesús no pensaba separarse de Jerusalén, de su pueblo, de su iglesia, porque Jesús vino a su pueblo, a su iglesia. Cuando tenía 12 años de edad se presentó en Jerusalén. 3 días estuvo con los dirigentes, los sacerdotes, el Sanedrín, los doctores de la ley, pero no le aceptaron. Y cuando Jesús, en su ministerio, en el año 27 de nuestra era, comenzó a predicar el Evangelio de salvación por fe y gracia, como un don gratuito de Dios. Pero esta salvación era condicional. La condición era reconocer que el ser humano es pecador, que no puede obedecer ni cumplir las leyes de Dios, y reconocer de que mientras viva en el mundo no podrá vivir libre de pecado. El pueblo judío estaba tan aferrado a una religión legalista, a una religión de ceremonias y formas y reuniones y programas y fiestas. Entonces, a Jesús lo rechazaron y lo crucificaron. Así dice, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. ¿Qué quiere decir seguir a los reformadores? Reformador quiere decir volver a la forma original. En otras palabras, volver a la forma original del pueblo adventista, del verdadera iglesia adventista. Volver a la forma original de los verdaderos protestantes reformadores de la Edad Media, como Lutero y otros. Reformador quiere decir volver a la forma original de la iglesia primitiva del pueblo apostólico. Un pueblo puro, santo, lleno del Espíritu Santo, que activamente todos los días dedicaban su vida consagrada a llevar este Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Así como los reformadores Lutero y los reformadores de la Edad Media, así como el movimiento adventista de 1844 bajo la dirección de Guillermo Miller, que predicaron, que conmocionaron todo Norteamérica y todo el mundo. Así como los adventistas también, al principio en 1844,
hasta 1888. Predicaron con poder el mensaje de salvación por fe y gracia, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Ese es volver a la forma original. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto por el poder del Espíritu Santo, abandonó Egipto y marchó por el desierto, ingresó a la tierra de Canaán, un pueblo poderoso. Cuando las murallas de Jericó se derribaron, era un pueblo poderoso porque Dios estaba con ellos. Ese es volver a la forma original del pueblo de Dios. Hoy también necesitamos volver a esa forma original de ser una iglesia poderosa, un pueblo poderoso, con el carácter de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Pocos escuchan, dice la voz de Dios, y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. Entonces, en todos los tiempos, siempre ha llegado el tiempo de apartarse de las iglesias que el verdadero creyente ama, porque esa iglesia ya no tiene poder. Esa iglesia no es una iglesia puro, santo, perfecto, limpio, poderoso. Esa iglesia ya no tiene el carácter de Cristo, ya no tiene el amor. Entonces, los que quieren volver a la forma original del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, para vivir en experiencia los principios de la ley de Dios, se ven forzados a apartarse, a separarse, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Es que esas iglesias ya no quieren proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Solamente los líderes, los pastores están tratando de predicar, pero solo revoloteando en sus iglesias, en sus ministerios, en sus congregaciones. No quieren salir al mundo de 2 en 2, de 3 en 3, en grupos, así como Jesús mandaba. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer a Dios. Así que esa historia hoy tiene que repetirse. ¿Por qué? Esta noche vamos a nuevamente recordar la historia, porque hoy necesitamos volver a la forma original, ser verdaderos reformadores. En el libro Dios nos cuida, página 283 dice: Dios creó al hombre para su gloria. No puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios limpio, es un Dios de luz, es un Dios de santidad. No puede soportar, dice, una iglesia donde se siga practicando el pecado, donde el mundo se ha introducido a la iglesia, donde las modas del mundo, las costumbres del mundo, la música del mundo, la alimentación del mundo, la tecnología del mundo ha invadido las iglesias, adventistas, protestantes, católicas. Dios no puede morar allí. Si en la iglesia hay individuos que están pecando voluntariamente contra Dios, hay que echar mano de todo medio posible para llevarlos al arrepentimiento. Si no se hace esto, se deshonra el nombre de Dios, y Él es demasiado puro para aprobar la iniquidad en su iglesia, en su pueblo. El libro Cristo Triunfante 124 dice: Dios no tendrá en su obra
dirigentes que ofrezcan un servicio dividido. Dios no acepta dirigentes líderes que en la iglesia toleren, acepten y enseñen un servicio dividido, servir a Dios y seguir sirviendo al mundo. Jesús mismo estableció la iglesia apostólica primitiva, y esa iglesia tuvieron que dejar sus actividades, sus trabajos, sus trabajadores, su familia, su casa, su ciudad, para dedicarse exclusivamente, activamente, a llevar este evangelio con poder. Solo el Espíritu Santo puede morar en esa clase de creyentes entregados al servicio de Dios 100%. No puede morar en un corazón dividido, al mundo y a Dios. Sus servidores han de asumir la postura de no aprobar ninguna obra mala. Seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón en el comienzo de la vida cristiana y una repetición de esa conversión cada día. Cada día el creyente necesita experimentar una verdadera conversión, una entrega. El libro Conflicto y Valor, página 141. O en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas 625 dice: somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales hechos nosotros mismos. Así que, ¿quién es responsable de los pecados que se cometen en la iglesia, del mundo que se ha infiltrado a la iglesia? ¿Quién es responsable? Los líderes, los pastores, dice. Y si ellos toleran creyentes medio convertidos, creyentes que practican el pecado, las modas, la alimentación del mundo, que siguen trabajando para el mundo, sirviendo al mundo, servicio a Satanás, que siguen tolerando las modas, que siguen tolerando todas las cosas de este mundo, entonces esos líderes, esos pastores, son responsables como si ellos hubieran cometido esos mismos males. Por eso la iglesia de Dios es puro y santo. Y si sigue así, la iglesia, los sinceros, los fieles tendrán que abandonar, tendrán que salir, como hemos leído, para seguir los pasos de los reformadores, volver a la forma original del verdadero pueblo de Dios, de la verdadera iglesia de Dios. Mensajes Selectos, tomo 3, 210 dice: aquí está la obra de los ministros de Cristo. Debido a que esta obra no ha sido hecha, debido a que Cristo es su carácter, sus palabras, su obra, no han sido presentados a la gente, a los feligreses, el estado religioso de las iglesias testifica en contra de los maestros, de los líderes. Las iglesias están a punto de morir porque se presenta poco a Cristo. Ellas no tienen vida ni discernimiento espiritual. Los culpables son, dice, los líderes, que solo presentan la teoría, la letra de la Biblia, de la palabra. Solo presentan una palabra muerta sin poder. Entonces, la iglesia como está a punto de morir. No hay poder, no hay vida espiritual para poder amar al prójimo, para servir al prójimo. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 669 dice: si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. Si al ver venir la espada,
El atalaya no toca la trompeta con sonido certero. Las filas del pueblo harán repercutir la advertencia y todos tendrán la oportunidad de prepararse para el conflicto. ¿Cómo está tocando la trompeta? El peligro que viene. Estamos ingresando a tiempos peligrosos, a tiempos de crisis, a tiempos de angustia. Si los líderes no tocan la trompeta, no dan la advertencia de que la iglesia necesita tener el manto de la justicia de Cristo, la iglesia necesita tener el carácter de Cristo, la iglesia necesita vivir una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de servicio al prójimo. Si ese mensaje nos escucha, la crisis, la angustia sorprenderá. El libro Conflicto y Valor 119 dice: por el pecado de un hombre, la vergüenza, la derrota y la muerte cayeron sobre el pueblo de Israel. Se les retiró la protección divina. Así aconteció en la historia, cuando solamente un hombre, como cuando estuvieron ingresando a la tierra de Canaán, un hombre cayó en pecado. Había escondido el manto babilónico y el lingote de oro, y la presencia de Dios se retiró. El poder de Dios abandonó a aquel pueblo, y cuando enfrentaron en Canaán a aquel pueblo pequeño, fracasaron, porque Dios no estaba con ellos. Porque hoy la iglesia no puede vencer al mundo, el pecado, a las modas, a la mala alimentación, a las modas, a seguir trabajando para el mundo, a ser esclavo del mundo, no puede vencer. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no está. No hay el Espíritu Santo, no hay la gracia de Dios. El libro Dios nos cuida, página 283, dice así: miren hacia arriba, mis hermanos. ¿Ha perdido el Evangelio su poder para impresionar los corazones? Es debido a que la influencia regeneradora del Espíritu de Cristo ha muerto, que los corazones no son purificados, santificados, preparados por el Espíritu Santo. No, la espada del Espíritu, la palabra del Dios viviente, está todavía con nosotros, pero debe ser esgrimida con ahínco. Usémosla como lo hicieron antaño los santos de Dios. Así que cuando el Evangelio no tiene poder, ya no está el Espíritu de Dios. Está muerto. Pero cuando los creyentes se apoderan, dice, del Espíritu Santo, entonces todavía pueden haber santos con poder. La hermana Ellen White, que fue adventista, escribió en la revista Heraldo, adventista del 11 de marzo de 1890, lo siguiente. Dijo: como pueblo adventista hemos anunciado la ley hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa, donde no caía ni lluvia ni rocío. Debemos predicar a Cristo en la ley. Entonces habrá jugo, alimento en las predicaciones, y esto servirá de comida a la manada hambrienta de Dios, a la iglesia hambrienta de Dios. No debemos confiar de ninguna manera en nuestros propios méritos, sino en los méritos, en la justicia de Jesús de Nazaret. Esa era la condición en 1888 hasta 1890 del pueblo adventista. Estaba seco, porque anunciaban solo la ley, sin Cristo. ¿Y qué dice el libro Dios nos cuida, página 16? Lo mismo ocurre
con los que profesan el cristianismo hoy. No tienen espiritualidad. Si no hay señales de vigor religioso, si no se ponen en práctica los mandamientos del Señor, es evidente que Cristo, la vid viviente, no mora allí. Si la Iglesia, el pueblo de Dios, no puede hacer las obras de Dios, no puede cumplir perfectamente los mandamientos de Dios, entonces Cristo no está allí. Porque solo cuando Cristo mora en la Iglesia, cuando la Iglesia tiene el poder del Espíritu Santo y cuando cada miembro tiene el Espíritu Santo en su corazón, entonces solo así se puede cumplir los mandamientos de Dios, por fe y gracia. El libro Cristo Triunfante, página 83, dice: la vida de muchos demuestra que no tienen una relación viva con Dios. Van a la deriva por el canal del mundo. No tienen en realidad parte ni suerte con Cristo, porque aman las diversiones y están llenos de ideas, planes, esperanzas y ambiciones egoístas del mundo. Sirven al enemigo pretendiendo seguir a Dios. Están sirviendo a un amo y prefieren esa servidumbre al mundo, haciéndose así esclavos voluntarios de Satanás. Mientras la Iglesia tenga planes del mundo, ideas para el mundo, esperanza en el mundo, ambición egoísta en el mundo, y sigan sirviendo al mundo, son esclavos de Satanás. Pero dicen servir a Dios, pero sirven al mundo, dice. Así la Iglesia entra en decadencia, la Iglesia se corrompe, la Iglesia se une al mundo y la Iglesia apostata de Cristo, se separa de Cristo. Y en Servicio Cristiano, página 49, dice: la distancia entre Cristo y su pueblo adventista se ha estrechado, la que separa de los cristianos del mundo. ¿Y qué pasó en 1888? Dice: el Señor me ha instruido que les diga que la terrible experiencia que sucedió en la conferencia de Minneapolis en 1888 es uno de los capítulos más tristes de toda la historia de los creyentes en la verdad presente. Durante 3 años, la hermana White dijo: lo que había pasado en Minneapolis es uno de los capítulos más tristes de la historia del pueblo adventista. ¿Y por qué? ¿Y quiénes eran los mensajeros que Dios envió en 1888 con un mensaje para el pueblo adventista? ¿Era el cuarto ángel de Apocalipsis 18? Leemos en el libro Cristo Nuestra Justicia, página 40, en Mensajes Selectos, tomo 1, 425, que dice: el tiempo de prueba está justamente encima de nosotros, pues el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado con la manifestación de la justicia de Cristo, el Salvador que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria iluminará la tierra, es decir, del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Así que en el mensaje de justificación por la fe que presentaron los pastores Jones y Waggoner, como dicen Testimonio para Ministros, página 90 al 92, ese mensaje dio inicio al fuerte pregón, al fuerte clamor del tercer ángel. ¿Pero qué pasó? Y la hermana White escribe: en la Conferencia General de Minneapolis en 1888, bajó el ángel de Apocalipsis 18 para hacer su obra, habiendo sido escarnecido, criticado y rechazado. Cuando el mensaje que él vuelva a traer se transforme en alto clamor, será nuevamente escarnecido, criticado
y rechazado por la mayoría. Así que el mensaje de justificación por la fe, que es la salvación por fe y gracia, que el creyente recibe el Espíritu Santo para el nuevo nacimiento y nace con el carácter de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, ese mensaje fue rechazado, dice, por el pueblo adventista en 1888. Y cuando nuevamente vuelva ese mensaje a ser presentado a todas las iglesias, a todas las religiones y al mundo, será nuevamente rechazado. Y la hermana Juárez sigue escribiendo en Testimonios Especiales, Serie A, número 6, página 19 al 21, dice: «Como los judíos de antaño rechazaron la verdad presente de su época, que era la venida del Mesías, y finalmente terminaron crucificándolo, porque sus líderes lo rechazaron. Así, en 1888, nuestro pueblo adventista rechazó la lluvia tardía y el fuerte pregón y el derramamiento del Espíritu Santo, porque habían sido educados para confiar en el hombre, en los líderes. Y cuando los hombres que estaban en el liderazgo de la obra en ese entonces rechazaron el mensaje, la mayoría de la membresía siguió el consejo que recibieron de ellos. Y el mensaje mandado por Jesús a través de los pastores wagonerillones fue calificado como de fanatismo y engaño. Así se cumplió un principio básico de la naturaleza humana, que muy raras veces el pueblo se levantará más alto que la posición espiritual de sus líderes religiosos. El problema de la iglesia del pueblo de Dios es que existe el peligro de confiar en sus líderes, en sus dirigentes. Eso aconteció en 1888. Por eso el pueblo adventista, ¿qué es lo que rechazó? Rechazó la lluvia tardía, rechazó el fuerte pregón, rechazó la gloria de Cristo que debía iluminar el mundo. El mensaje de salvación por fe y gracia es aceptar a Cristo para nacer con la gloria de Cristo, con el carácter de Cristo, para iluminar el mundo. Un cristiano verdadero que por la conversión ha nacido con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, engendrado por el Espíritu Santo, nace con la gloria de Dios. Y nace como misionero para poder iluminar el mundo, para llenar el mundo de la gloria de Cristo. Sigamos leyendo. Nuestros hermanos dirigentes adventistas dijeron en 1888, esto es una pura excitación, no es el Espíritu Santo, no son los chaparrones de la lluvia tardía que están cayendo del cielo. Así fue como sus corazones se llenaron de duda y no recibieron el Espíritu Santo porque tenían celo en sus corazones. Contra estos pastores jóvenes que daban el mensaje de Dios, decían en su corazón, ¿por qué habría de pasarnos por alto a nosotros, hombres de experiencia, dirigentes, para traer el mensaje a través de estos obreros sin experiencia? Declararon en su corazón y en su alma y en sus palabras que las manifestaciones del Espíritu Santo eran fanatismo. Los llamaron fanáticos y separatistas. Separaron como una roca. Las ondas de misericordia divina estaban fluyendo en todo su alrededor, pero sus corazones estaban duros y resistieron la obra del Espíritu Santo. Todo el universo del cielo fue testigo de la manera horrenda con que el pueblo adventista
trató a Jesús en 1888, en la persona del Espíritu Santo, así como el Sanedrín, los dirigentes del pueblo de Dios trataron a Cristo cuando estuvo en la tierra. Así los hermanos dirigentes adventistas trataron al Espíritu Santo cuando Él lo envió en representación suya. Si Cristo se hubiera aparecido en persona en 1888, lo hubieran tratado igual que como lo trataron los judíos cuando fue condenado por el Sanedrín. Nuestros hermanos resistieron la obra del Espíritu Santo, agraviaron el Espíritu de gracia, y la lluvia tardía que había comenzado a caer se paralizó, porque el Espíritu Santo se agravó y se entristeció, y se regresó de donde había venido. Esa es la triste historia del pueblo adventista, de la corporación adventista como hoy lo llaman. Por eso la Iglesia adventista, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin el carácter de Cristo, sin el amor, perdió su poder y se desglosaron, se dividieron, porque el amor es el que une, Cristo es el que une, el Espíritu es el que une. Hoy por hoy, los adventistas están desglosados en miles de organizaciones adventistas, miles de ministerios independientes y grupos. Esa es la consecuencia. Así como los judíos cuando rechazaron a Cristo, igual se desparramaron por todo el mundo. Nunca más volvió a ser un pueblo poderoso, unido, como era el pueblo de Israel antiguamente, antes de rechazar a Cristo. Terminemos de leer la historia. Revista Heraldo del 24 de julio de 1888, que dice, de la Iglesia Adventista: cada miembro de nuestra Iglesia debería dirigirse la solemne pregunta: ¿cómo está nuestra relación con Dios? Nosotros que profesamos ser seguidores de Jesucristo, ¿esparce nuestra luz los rayos claros y continuos sobre el mundo? Es decir, ¿estamos iluminando el mundo con poder, trabajando activamente todos los días para llevar el Evangelio al mundo? ¿Hemos conservado nuestra unión con la fuente de la luz como pueblo que se consagró solemnemente a Dios? ¿No son lamentablemente visibles la muerte espiritual que vino sobre el pueblo que debía manifestar vida y celo, pureza y santificación por una seria entrega a la causa de la verdad? Así que, cuando el pueblo adventista rechazó a Cristo en el mensaje de justificación por la fe, ¿qué es lo que vino? Dice, vino la muerte espiritual al pueblo que debía manifestar vida, celo, pureza, santidad por una entrega a la causa de la verdad para predicar activamente el Evangelio. Por eso el adventismo, la corporación adventista, experimentó la muerte espiritual. Por eso no tiene poder. Por eso los miembros, los feligreses, no pueden tener el carácter de Cristo, no pueden tener el amor de Dios. Por eso no hay poder para trabajar activamente todos los días llevando el Evangelio al mundo para que Cristo venga ya. Los hechos del profeso pueblo de Dios, dice, hablan en un lenguaje mucho más fuerte que su confesión y comprueban que algún poder cortó el cable que los unía a la roca eterna y se fueron a la mar sin mapa ni compás. Esa es la triste historia del pueblo adventista. Algún poder. ¿Qué poder cortó? El poder de Satanás. Porque Satanás
ingresó al pueblo adventista y comenzó a esclavizarlos al pecado, al mundo, a manejarlos. Así que ya no están unidos a Cristo. En el libro Servicio Cristiano, página 49, nos dice: la Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto, es decir, hacia el Egipto actual, moderno, que es el mundo. La Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder. Entonces, Dios ahora tiene que llamar a los sinceros, a los fieles. En el libro Eventos de los Últimos Días 47 dice: la voz de Bat Lecrec, donde era la sede de la Conferencia General de los Adventistas, que ha sido considerada, dice, como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Así que la voz de Dios ya no está en la Conferencia General de los Adventistas. Esto se escribió en 1896. De 1888 a 1896, ¿cuántos años pasaron? 8 años. Después del rechazo, pasando 8 años, ya no era la voz de Dios. Sigue diciendo en la página 47, han pasado algunos años desde que se ha considerado la Asociación General como la voz de Dios. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General era, es un asunto del pasado ya. Así se escribió en la página 53 de Eventos de los Últimos Días. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Cristo les quitó el reino de Dios a los judíos y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a ese principio con cada rama de su obra. Así que Cristo quitó el reino a los judíos y lo dio a otros. Ese mismo principio continúa, dice, en todos los tiempos. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Eventos de los Últimos Días 53. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra de Dios, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Cuando una iglesia, un pueblo organizado es infiel, Dios ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, y si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Así Dios actúa en todos los tiempos. En el libro Cristo Triunfante 305 dice: Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. Cuando los líderes dirigentes ya no son fieles a su sagrado cometido, Dios entonces escoge y busca a otros. El Señor escogió a otros que habían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no concordaban con las ideas de los dirigentes religiosos.
Entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que se cree una indignación justa contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. En otras palabras, comienzan a perseguirlos, a tratarlos mal. Palabras de vida del Gran Maestro, página 57, dice: así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posición de autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Así que Dios, cuando las autoridades eclesiásticas no son fieles en cumplir el cometido de enseñar, de instruir, de preparar una iglesia para que todos los miembros puedan salir activamente a predicar el Evangelio como los apóstoles, entonces Dios les quita la autoridad, el reino, el mensaje, y Dios da a otros, dice. Así en todos los tiempos ha acontecido. Así que entonces hoy estamos en ese tiempo. Si todavía existe una iglesia, si todavía existe un pueblo que mantiene los principios, que tiene a Cristo, el Espíritu Santo, que tiene el amor de Dios, y que todos los días, desde los líderes hasta el último creyente, están predicando el Evangelio activamente, trabajando solamente para Cristo, consagrados para llevar este Evangelio, como hemos estudiado en la obra médico-misionera, entonces esa es la Iglesia de Dios, esos son los reformadores. Pero si los líderes pues traicionan a Dios y enseñan a la Iglesia a seguir trabajando para el mundo y también en parte para Dios, Dios no aprueba esa obra. Entonces Dios va a llamar a otros. Y si nosotros todavía no estamos en esa iglesia verdadera y poderosa, que trabaja activamente como los apóstoles, entonces Dios nos puede llamar a nosotros. No interesa en qué iglesia estemos, en qué grupo estemos, Dios nos quiere llamar y Dios nos quiere preparar. Dios nos quiere educar en su escuela, en la obra médico-misionera, en los puestos de avanzada, dice la profecía, en el campo, para que llenos del Espíritu Santo y del carácter de Cristo y llenos del amor de Dios, puedan venir, dice, a las ciudades con semblantes iluminados. Así está establecido la profecía. Entonces, hoy nos toca decidir a nosotros qué camino tomar, a quién seguir, a los líderes verdaderos o a Cristo el verdadero líder. En el próximo estudio estudiaremos acerca de esa iglesia invisible ahora. Hemos estudiado sobre la iglesia visible que podemos ver con nuestros ojos y estudiaremos ahora de la iglesia invisible. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén.